Muy bien. En la primera parte de la lección de esta semana nosotros terminamos de discutir lo que eran señales discretas en el tiempo y concluimos nosotros mostrando algunas señales discretas básicas, de lo cual pudimos también discutir un poco acerca de la naturaleza del mundo discreto, cuando empezamos a hablar de estos conceptos de aliasing y la falta de periodicidad en los sinusoides. Perdón. En la segunda parte de esta lección vamos a empezar nosotros a hablar de otro componente importante que vamos a tener nosotros en lo que va a ser pues el procesamiento digital de señales, ¿no? Entonces, por el momento, ¿no? Si nosotros agarramos literalmente pues el nombre del curso, vemos que por el momento ya hemos discutido dos partes importantes de lo que en esencia se trata el curso, ¿verdad? Primero hablamos nosotros del concepto de señales, ¿no? Entonces dijimos nosotros, bueno, en este caso pues nuestras señales van a estar siendo data que podemos manipular, vive adentro de sistemas de cómputo, la podemos operar de esta forma, tiene ciertas propiedades, etcétera, etcétera. Y vimos que la naturaleza discreta de estas señales, o la naturaleza digital de estas señales, aparte de permitirnos representarlas utilizando data, ¿verdad? Nos daba también ciertas particularidades en la naturaleza de su funcionamiento. Por ejemplo, ahora las frecuencias son ángulos, tenemos nosotros un número, y por lo tanto tenemos un número finito o tenemos un límite en qué tan grande puede ser la frecuencia que podemos representar en el mundo digital. Vemos que existe un acople entre cuál es esa frecuencia, cuáles son esas frecuencias que podemos representar y la cantidad o qué tan rápido estamos nosotros capturando los datos y digitalizándolos. Y vimos también que nociones que antes eran pues intuitivas en tiempo continuo se pierden en el caso discreto, como las nociones de periodicidad. Entonces, ¿qué nos hace falta cubrir hablando de este título? Pues la parte esta del procesamiento, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo haremos este procesamiento? Y la respuesta va a ser mediante sistemas. Entonces, ese es el tema que vamos a empezar a discutir en esta lección. Y va a ser un tema recurrente para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar nosotros de lo que van a ser sistemas. Y en nuestro caso particular, sistemas discretos, ¿no? O sistemas discretos en el tiempo. Vamos a definir, ¿verdad?, que un sistema discreto es una transformación que mapea una señal discreta de entrada, que vamos a llamar nosotros x de n, a una salida que vamos a llamar nosotros y de n, ¿no? Que también es una señal discreta. En su forma más abstracta,
los representaremos como un bloque. Nuestros sistemas van a ser bloques. Esos bloques van a tener asociados una transformación. Esta transformación, de forma abstracta, vamos a colocarle un nombre o un símbolo. En este caso le vamos a llamar H, ¿no? Y son sistemas que toman una señal discreta en su entrada y nos generan una señal discreta en la salida. Por eso se llaman sistemas discretos, porque transforman una entrada discreta a una salida discreta. La entrada la llamamos X de n, la salida la llamamos Y de n, y en la forma más general es simplemente la aplicación de cierta transformación a la señal de entrada. Vamos a darnos cuenta que este esquema es un esquema extremadamente general que nos va a poder o que nos va a permitir a nosotros poder definir cualquier tipo de operación que hagamos nosotros con señales discretas. Las señales discretas, recordemos nosotros que al final de cuentas son data. Entonces cualquier operación en donde nosotros agarremos cierta data en la entrada, la procesemos y obtengamos data en la salida, va a ser gracias a un sistema, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de procesamiento digital de señales, estamos diciendo que estamos agarrando señales discretas que tienen forma de data en el mundo digital y las estamos procesando, cambiando, transformando mediante sistemas discretos, ¿no? Bueno, establezcamos esto. Bueno, entonces solo nótese que este esquema es válido para cualquier tipo de manipulación o transformación que deseemos hacer con señales o en general data. Por ejemplo, y les coloco aquí algunos casos en particular. Digamos que vamos a hacer, no sé, piensen ustedes en el sistema en los asistentes virtuales que están ahora en sus smartphones. Por ejemplo, Siri, Alexa, ¿verdad? Cortana, etcétera, etcétera. Estos sistemas de asistencia utilizan lo que se llama reconocimiento de voz, ¿verdad? Speech recognition. Lo que hacen es que agarran una señal de voz y extraen la información, digamos que textual, de lo que estamos hablando. Y ya con el texto pueden decidir, ¿verdad?, qué información dar o realizar tareas automáticamente. Entonces, en este caso podríamos nosotros decir que la tarea de reconocimiento de voz nos representa una manera, o digamos que esa tarea la podemos hacer nosotros mediante un sistema que tome como entrada audio, o sea, la voz, y que nos regrese a nosotros texto. Entra data, sale data. La data que entra es el audio digitalizado por el micrófono de nuestro dispositivo y el texto es data, ¿verdad?, en forma de caracteres. Entra data, sale data. Otro ejemplo, ¿verdad?, algo tal vez un poco más directo de lo que un efecto digital de guitarra, por ejemplo. Entonces, entra audio digitalizado, ¿verdad? Digamos que esta va a ser la guitarra limpia. Y sale audio, que sería la guitarra, por ejemplo, distorsionada.
Entra data, sale data. Démonos cuenta de esto, que la data puede ser de diferentes naturalezas. Verán, en el caso de reconocimiento de voz, la data que entró era audio y la data que sale es texto, ¿verdad? Una es sonido y la otra es texto. Entonces no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. En el caso del efecto de la guitarra, sí entra audio y sale audio, ¿no? Inclusive, la aplicación de un filtro, ya sea en Photoshop, en Instagram o en lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, un filtro en Photoshop. Decimos nosotros que es entra una imagen y sale otra imagen. Si lo quieren ver así, no sé, aquí aparece la cara fea y aquí la cara bonita. Si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Agarramos una imagen, la convertimos a otra imagen. Entonces podemos nosotros representar esa tarea, ¿verdad? Mediante un sistema, ¿verdad? Cualquier sistema que efectúa alguna transformación, ¿verdad? Va a ser un sistema discreto siempre y cuando pues tome data discreta como entrada y nos regrese data discreta como salida. Algunos otros ejemplos de sistemas, digámoslo así, ya un poco más concretamente. Digamos que tenemos nosotros nuestro bloque. XDN, YDN. Y YDN es aplicar la transformación a XDN. Bueno, aquí podríamos hacer, ya con lo que nosotros conocemos, distintos tipos de sistemas. Yo podría decir, bueno, digamos que YDN va a ser la aplicación del sistema a XDN. Y esta aplicación, ¿verdad? O este sistema lo que va a hacer es que va a multiplicar por 2 a la señal de entrada. De lo que ustedes conocen, por ejemplo, en electrónica analógica, podrían darse cuenta que esto es un amplificador. Para ponerse un ejemplo, digamos, sencillo. Podríamos nosotros agarrar, por ejemplo, un sistema que tome a XDN y que nos devuelva a nosotros XDN menos 2. ¿Qué estamos haciendo ahí? Básicamente una operación de time shift, de las que ya conocemos, ¿verdad? Pero es un sistema ahora el que está haciendo este time shift. Entonces podría ser que este sistema lo que está generando es un delay. Bueno, podemos hacer un sistema que lo único que sea su propósito, ¿verdad? Es que atrase la señal que va a aparecer. Podríamos pensar en otras cuestiones, ¿verdad? Como, no sé, agarrar un sistema que tome nuestra entrada y le sume 2. Podríamos pensar que este es el equivalente de un circuito sumador, por ejemplo. O cosas más sofisticadas, como por ejemplo tal vez agarrar la señal, elevarla al cuadrado. O por ejemplo elevar el argumento al cuadrado. Duplicar el argumento. Al final de cuentas todo se puede siempre y cuando nosotros tengamos en la entrada una señal discreta y en la salida otra señal discreta, ¿verdad? Siempre y cuando lo podemos representar mediante una transformación, estamos nosotros bien. Muy bien. A pesar de que esto pues tiene sentido, vamos a toparnos con un problema, ¿verdad? Y el problema es que nosotros describir la aplicación de un sistema de esta forma es demasiado general. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, porque podría ser un poco pues complejo de entender. Bueno, a pesar de que estos sistemas que vemos aquí, por ejemplo, un amplificador, un delay, un sumador, a pesar que estos sistemas, nosotros podemos ver de forma explícita qué es lo que están haciendo, ¿no? De forma sencilla podemos ver qué es lo que están haciendo. En la práctica casi nunca vamos a poder nosotros encontrar
o en algunas veces no nos conviene, ¿verdad?, manejar sistemas que tengan esta forma explícita, ¿verdad? O sea, vamos a darnos cuenta que muchos de los algoritmos que vamos a querer utilizar no tienen esta forma, no presentan esta forma. En muchos casos estos sistemas son demasiado simples, ¿verdad?, y no nos permiten hacer muchas cosas. Muy bien. Entonces, la ventaja que teníamos con estos sistemas simples es que yo puedo observar de forma directa, como les digo, de forma explícita, qué es lo que está haciendo esta transformación H, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo ver, bueno, esta transformación H toma la entrada, la multiplica por 2. Este toma la entrada X y la traza en 2 unidades de tiempo. Esta toma la señal X y le suma 2. Pero va a resultar que los sistemas más complejos que querramos nosotros utilizar no se ve de una forma pues evidente qué es lo que está haciendo esa transformación H. En muchos casos inclusive el efecto que toma H es implícito. Quiere decir que afecta tanto a la entrada como a la salida de una forma un poco como que extraña, ¿verdad? O sea, la entrada afecta a la salida y la salida también afecta a la entrada. Entonces, esas relaciones resulta que no las podemos ver nosotros de una manera pues explícita como la que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, el problema es que esta descripción o esta H es demasiado general, ¿verdad? Esto quiere decir que al ser muy abstracta, esta ya no nos sirve de forma práctica, si lo queremos ver así. Y este es un caso típico en donde nosotros estamos matematizando las cosas para que se vean más bonitas, si lo quieren ver así, más elegantes, más fancy, pero no estamos haciendo nada concreto. O sea, dense cuenta que esta descripción que me dice que y de n es igual a aplicar la transformación a x de n, no me da más información de la que colocamos nosotros en la definición en texto, ¿verdad? La definición en texto nos dice un sistema discreto es una transformación que mapea una señal discreta de entrada a una de salida, ¿verdad? Una señal de entrada x de n a una de salida y de n. Entonces lo que hice al colocar esta expresión fue matematizarla, pero no estoy ganando nada más, ¿verdad? Entonces estoy diciendo muchas cosas, pero sin seguir diciendo nada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es necesario que seamos más específicos en la descripción de nuestros sistemas para poder hacer algo práctico con ellos, ¿no? Muy bien. Entonces resulta que si nosotros somos un poco más específicos en qué tipo de sistema vamos a estar utilizando, vamos a poder decir más acerca de este sistema. Es más, nosotros a lo que queremos llegar es a poder describir completamente qué es esta operación H, porque ahorita estamos en un mundo de puras abstracciones. Lo que quisiéramos nosotros es ser claros y decir, bueno, H o esta transformación hace específicamente esto con nuestra entrada para producir la salida. Entonces, a eso es a lo que vamos nosotros. Pero para eso necesitamos nosotros dos propiedades fundamentales. Entonces, necesitamos dos propiedades importantes. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar nosotros en esta lección, ¿verdad? En estas dos propiedades importantes, entenderlas y saber, pues, cómo verificar si un sistema cumple con estas propiedades. La primera propiedad se conoce como la linealidad. Y esta propiedad nos dice a nosotros lo siguiente. Un sistema
es lineal si cumple con las siguientes condiciones. La primera condición se conoce como la condición de homogeneidad. La homogeneidad nos dice a nosotros que si tomamos un sistema y le colocamos en la entrada x de n, esto nos produce en la salida y de n, que es al final de cuentas h de x de n. Si el sistema cumple con la propiedad de homogeneidad, va a cumplir con que si nosotros tomamos al mismo sistema y en la entrada le colocamos una versión escalada de la señal de entrada, con alfa siendo un número real, un escalar real. Bueno, es más, esto puede ser un número complejo si lo queremos poner así. La salida del sistema va a ser alfa por y de n. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es que cuando aplicamos la transformación a alfa x de n, la constante sale de la transformación del sistema. Ustedes conocen varias operaciones que cumplen con la homogeneidad. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una derivada, por ejemplo, o hacen una integral, ustedes saben que si hay una constante por ahí, ustedes pueden sacar la constante, ¿verdad?, de la derivada o de la integral, por ejemplo. También cuando han utilizado transformaciones, por ejemplo, si usan transformada de Laplace, saben que la transformada de Laplace de algo multiplicado por una constante, sacan la constante y aplican la transformada de Laplace, para ponerles un ejemplo. Muy bien. Esa es la primera condición. La segunda condición se conoce como la condición de superposición. La superposición nos dice a nosotros lo siguiente. Tenemos nuestro sistema. Si a este sistema le colocamos en la entrada la señal x1, la salida se llama y1, que resulta de aplicar la transformación a x1. Entonces x1 produce y1. Si colocamos el mismo sistema y le ponemos como entrada x2, siguiendo la tendencia, decimos que la salida va a ser y2, que es el resultado de aplicar la transformación a x2. Lo que nos dice a nosotros la superposición ahora es que si nosotros agarramos a nuestro sistema y en la entrada le colocamos x1 de n más x2 de n, podemos llamar nosotros a esta señal x3, ¿verdad? x3 de n estaría siendo la suma de x1 más x2. La salida pues sería y3 de n. O sea, si entra x3, sale y3, que es aplicar h a x3. Pero x3 es x1 más x2. Y resulta que nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poder separar la suma. Es decir, aquí lo que nos dice esto es que la transformada de la suma es igual a la suma de las transformadas. Y esto es igual a y1 más y2.
Esto es lo que ustedes en física conocían, ¿verdad? Y en electrónica, todo, el principio de superposición, ¿verdad? Que da lo mismo agarrar la transformada de la suma que la suma de transformadas. Esto también lo han usado, por ejemplo, en derivadas. Ustedes tienen la derivada de la suma, es la suma de derivadas. Límites, por ejemplo. Límite de la suma, suma de límites. Integrales, integral de la suma igual a la suma de integrales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos aquí una nota. Un sistema que no cumpla con alguna de estas condiciones recibe el nombre de no lineal. Claro, ¿verdad? O sea, si el sistema es lineal, pues es lineal, y si no, pues es no lineal. Así de sencillo. Veamos un par de ejemplos. Todos estos ejemplos vamos a tener nosotros un sistema que toma como entrada X y genera en la salida Y, ¿verdad? Entonces la pregunta ¿es el sistema lineal? Muy bien. Primer ejemplo sería el siguiente. Y de n igual a 2 por x de n menos 2. Quiere decir que este sistema lo que hace es que agarra la entrada, la traza a 2 unidades de tiempo y luego la multiplica por 2. Entonces es un delay con amplificación, básicamente. Revisemos si es el sistema lineal o no. Empecemos nosotros con la condición de homogeneidad. Voy a utilizar aquí una notación un poco más fácil, ¿verdad? Para no estar dibujando ahí sí que el bloquecito de nuestros sistemas, ¿verdad? Yo lo que voy a decir es que si entra x de n a mi sistema, entonces la salida es y de n, h de x de n, y esto es 2 por x de n menos 2. Entonces, ¿qué hace el sistema? Toma lo que sea que esté en la entrada, lo atrasa en 2 unidades de tiempo y lo amplifica por 2. Eso hace nuestro sistema. Bueno, ¿cómo probamos nosotros homogeneidad? Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a definir una nueva señal auxiliar que le vamos a llamar nosotros x sub 0 de n. X sub 0 de n va a ser igual a alfa por x de n, en donde alfa es nuestra constante compleja, ¿verdad? En este caso dejémosla como una constante real. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo al sistema le coloco en la entrada x sub 0? Pues lo que me dice a mí mi lógica es que la salida se va a llamar y0 y es aplicar la transformación a x0. ¿Qué hace nuestro sistema cuando entra x0? Pues lo que hace el sistema es que dice, bueno, yo agarro lo que sea que esté en la entrada, lo atraso en 2 unidades y luego lo multiplico por 2. Entonces, ¿qué va a hacer esto? X0, lo atraso 2 unidades y luego lo multiplico por 2. Sin embargo, yo sé que x0 es alfa por xn. Entonces, esto de acá es simplemente 2 por alfa de xn menos 2. Bueno, pero si yo vengo y reorganizo lo que tenemos nosotros acá, me doy cuenta de lo siguiente. Y es que yo puedo extraer el alfa por acá y escribir todo esto como 2x de n menos 2. ¿Qué es la cantidad que tenemos nosotros en paréntesis? Pues si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo que tenemos nosotros acá. Es y de n. Entonces, yo puedo concluir, ¿verdad?,
de que y sub 0 de n es igual a alfa por y de n. Entonces, al nosotros colocar en la entrada una versión escalada de la entrada, obtenemos la versión escalada de la salida con el mismo escalar. Entonces, con esto nosotros verificamos que el sistema cumple con homogeneidad. Veamos ahora qué ocurre, pero con la superposición. Bueno, con la superposición yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Si entra x1, yo sé que el sistema me devuelve y1, que es aplicar la transformación a x1, que es igual a 2 por x1 n menos 2. ¿Qué pasa con x2? Lo mismo. Entra x2, sale y2. Aplicar la transformación a x2. 2 x2 de n menos 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que definíamos aquí arriba. Vamos a definir nosotros una nueva entrada que se llame x3, que sea la suma de x1 y x2. x3, x1 más x2. Y ponemos a x3 adentro del sistema. Si colocamos a x3, ¿qué me genera el sistema? Pues y3. ¿Verdad? ¿Qué es y3? Pues aplicar la transformación a x3. Que esto es 2 por x3 n menos 2. Bueno, pero ¿qué es x3? Pues x3 es x1 más x2. Entonces x3 de n menos 2 va a estar siendo igual a pues 2 x1 n más x2 de n. Bueno, pero si yo extiendo esto, me queda 2x1 de n más 2x2 de n. Pero si nos damos cuenta, esto de aquí es exactamente lo que es y1. Y esto de aquí es exactamente lo que es y2. La conclusión entonces aquí es que y3 es igual a y1 más y2. Y por ende cumplimos nosotros con la superposición. Por lo tanto, el sistema es lineal. Entonces, por lo tanto, sistema es lineal. Listo. Otro ejemplo. Ahora tenemos nosotros el sistema que es y de n igual a x de n al cuadrado. ¿Verdad? X de n al cuadrado. Hagamos exactamente lo mismo que antes. Homogeneidad. Entra xn, sale y de n. Al aplicar la transformación a xn es simplemente agarrar lo que sea que es el argumento y lo elevamos al cuadrado. Definamos nuestra señal auxiliar x0 de n. Alfa xn. Si colocamos nosotros x0 en la entrada, la salida es y0 de n, que es aplicar la transformación a x0 y es elevar al cuadrado
x0. Pero x0 nos acordamos que es alfa por xn. Muy bien, tenemos entonces alfa xn al cuadrado. Bueno, pero esto nos damos cuenta que es alfa al cuadrado que multiplica a xn al cuadrado. Y esto podemos darnos cuenta que es alfa por alfa de x, perdón, ahí tenemos que es alfa cuadrado por xn al cuadrado. Bueno, nos damos cuenta entonces nosotros que esto de acá, ¿verdad?, es esto de acá, ¿no? es y, perdón, esto de acá, ¿no? Entonces obtenemos nosotros que y0 de n es igual a alfa al cuadrado por y de n. La pregunta ahora es, bueno, ¿será que alfa cuadrado y de n es igual a alfa y de n, que es lo que nos está pidiendo la homogeneidad? Y la respuesta aquí es clara, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que no. ¿Por qué razón? Porque elevamos la constante al cuadrado. Entonces, al elevar la constante al cuadrado ya no se cumple que yo solamente puedo sacar la constante de la transformación. Porque si yo solamente sacara la constante de la transformación, yo estaría obteniendo, pero alfa por x de n, todo esto al cuadrado. Entonces, no son iguales. Por lo tanto, ¿verdad?, como el sistema no cumple con la homogeneidad, podemos nosotros concluir de una vez que es un sistema no lineal. Listo. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que es una propiedad pues relativamente directa de probar. Veamos cuál es la segunda propiedad importante que vamos a considerar. La segunda propiedad se conoce como invarianza en el tiempo. Y esta nos dice a nosotros lo siguiente: un sistema discreto es invariante en el tiempo si un desplazamiento en el tiempo háblese de un time shift de la señal de entrada produce un desplazamiento de tiempo correspondiente en la salida. Muy bien. Esto, dicho de otra manera, corresponde, o en bloquecitos, ¿verdad?, corresponde a lo siguiente. Nos dice que si tenemos nosotros nuestro bloque H del sistema, y aquí entra x de n, la salida es y de n, que es aplicar h a nuestra entrada. Muy bien. Luego nos dice a nosotros que si al sistema, al mismo sistema, le colocamos en la entrada, pero ahora x
de n menos m. La salida del sistema, ¿verdad?, va a ser pues aplicar la transformación a x de n menos m, y esto va a ser igual a y de n menos m, ¿verdad? Muy bien. Lo que nos dice entonces es de que si yo atraso m unidades de tiempo la entrada, la salida se tiene que ver atrasada por el mismo número de unidades de tiempo, ¿verdad? O sea, se propaga el delay de la entrada a la salida, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que hay dos variantes para esto, ¿verdad? Este caso de aquí, el que colocamos, es para señales infinitas. Mientras que tenemos una variedad también para el caso de señales finitas o periódicas. n-m mod n. Y esto estaría siendo y de n-m mod n. Para señales finitas o periódicas. Tenemos igual una nota que nos dice que un sistema que no es invariante en el tiempo se denomina variante en el tiempo. De plano, ¿verdad? No hay de otra. Bueno, esta característica de invariancia en el tiempo es poco complicada de visualizar o imaginarla, ¿verdad? Porque solamente la definición no nos dice a nosotros mucho, ¿verdad? Pero aquí es mejor tratar de hacer un poco de intuición con las cosas que nosotros conocemos. Resulta que la gran mayoría de sistemas que nosotros estamos acostumbrados a lidiar son invariantes en el tiempo. Porque lo que nos dice a nosotros intuitivamente esta propiedad de invariancia en el tiempo es que un sistema invariante en el tiempo se comporta de la misma manera sin importar cuándo se aplique la entrada. Lo que nos dice aquí es que, bueno, si yo encendí el sistema en este momento, pues la salida se produce en este momento. Si yo enciendo el sistema de aquí a una hora, pues esta salida se va a presentar también de aquí a una hora. O sea, la salida va a coincidir con cuando se aplicó el sistema. Como les digo, la mayoría de sistemas que nosotros utilizamos son invariantes en el tiempo. Por ejemplo, si ustedes están en su cuarto, ¿verdad?, y van al switch que enciende y apaga la luz. Si ustedes encienden la luz o presionan el switch, ¿verdad?, para encender la luz se va a encender. Si ustedes presionan ese switch mañana, ¿verdad?, para encender la luz, ¿qué va a pasar? Pues asumiendo que la lámpara aún no se ha quemado ni nada extraño pasa, ¿verdad? La luz se enciende. Si ustedes apacharon el switch el día de ayer, pues la luz se prendió, ¿verdad?, el día de ayer. Lo que nos dice a nosotros la invariancia en el tiempo es de que no se puede romper esa como que causalidad, si le quieren llamar, ¿verdad?, de que cuando yo activo un sistema va a responder, ¿verdad?, va a responder en ese mismo instante de la misma forma que siempre va a responder. O sea, lo que nos dice a nosotros es que, o sea, la luz de su cuarto no se va a encender porque ustedes apacharon el switch o van a apachar el switch mañana, ¿verdad? O si ustedes apachan, ¿verdad?, el switch hoy, la luz se va a encender hasta el siguiente día. O se enciende la luz hace 3 años, por ejemplo. O sea, no pasan esas cosas extrañas, ¿verdad?, con el tiempo, sino que es consistente. Si yo aplico o utilizo el sistema ahorita, va a funcionar de la misma forma si yo lo aplico mañana o de aquí a una hora, ¿verdad? Si lo quieren ver ustedes de esa forma, estos sistemas invariantes en el tiempo es lo que ustedes buscan de sus proyectos, ¿verdad?
Porque cuando ustedes dicen, por ejemplo, a los catedráticos, ¿verdad? Mira, es que funcionaba ayer, ¿va? Bueno, pues si funcionaba ayer, tiene que funcionar exactamente igual hoy, porque los circuitos son sistemas invariantes en el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Otra forma un poco más técnica de decirlo, ya hablando, digamos, de la descripción que tenemos acá, es decir que para un sistema invariante en el tiempo es lo mismo que apliquemos un desfase y luego transformemos la señal, a que primero transformemos la señal y después apliquemos el desfase, ¿no? Eso es simplemente lo que estamos diciendo. O sea, el time shift se puede colocar antes de la transformación o luego de la transformación, que va a ser equivalente, ¿no? Eso es lo que nos dice la invariancia en el tiempo. Veamos algunos ejemplos para mostrar esta propiedad. Igual, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros una situación en donde está nuestro bloque. Entra X, sale Y. Y Y es la aplicación de la transformación a la entrada. Primer ejemplo es Y de n igual a 2x de n menos 2. Como ya lo habíamos hecho. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera similar. Si entra x de n, sale y de n, que es igual a h aplicado a x de n, y esto es 2x de n menos 2. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Definimos una señal auxiliar igual x0 de n, que sea igual a x de n menos m. Bueno, démonos cuenta de una cosa, y esto es importante porque más adelante va a ser relevante. El argumento n aparece solamente acá. O sea, este desfase es un desfase constante. ¿No? O sea, está definido como una variable ahí m, pero es un desfase constante. Quiere decir, por ejemplo, que si yo agarro y quiero evaluar el valor de x0 en 3, esto va a ser igual a x de 3 menos m, ¿no? O sea, esto no es que yo agarre x igual a 3. Eso va a ser bien importante que lo notemos, porque esta sutileza es la que puede causar conflictos al momento de aplicar esta propiedad de invariancia en el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si entra x0, sale y0. Y0 es aplicar la transformación a x0. Entonces, ¿qué obtenemos? 2x0 n menos 2. Bueno, pero yo sé que x0 es x de n menos m. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos sustituirlo, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría a mí. Bueno, yo ahora lo que estoy viendo es que mi argumento es n menos 2. Entonces, yo sustituyo n menos 2 en donde estaba n, acá. Entonces, esto me va a quedar igual a mí a 2x de n menos 2 menos m. Acuérdense que m es constante. Entonces, cuando yo sustituyo n menos 2, lo sustituyo solamente, pero en n, porque m es constante. Esto es igual a 2x de n menos m. Perdón. Esto es igual a 2x de n menos m menos 2. Muy bien. Entonces tenemos que y0 de n es igual a 2x de n menos m menos 2. Bueno. Ahora la pregunta es,
Voy a mover esto un poco para abajo. La pregunta es la siguiente, para verificar si hay o no invarianza en el tiempo. ¿Será que esto es igual a y de n menos m? ¿Verdad? Eso es lo que estamos nosotros preguntando. ¿Será que esto es igual a y de n menos m? Pues verifiquemos. Si yo tengo y de n, que es igual a 2x de n menos 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco y de 3? Pues esto va a ser igual a 2x de 3 menos 2. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y coloco 3 más u? Para ponerles algo así raro, ¿va? Pues esto va a ser igual a 2 por x de 3 más u menos 2. Entonces, si yo coloco acá y de n menos m, esto es igual a 2x n menos m menos 2. Y esto claramente es igual a 2x de n menos m menos 2. Y por ende nos damos cuenta que son iguales. Por lo tanto, el sistema es invariante en el tiempo. Listo, ¿verdad? Mostramos que es invariante en el tiempo. Veamos otro ejemplo. Y este ejemplo necesito que le pongan atención porque aquí es donde se vuelve confusa la situación, ¿verdad? De antemano vamos a ver que es un sistema que va a ser variante en el tiempo. O sea, no va a cumplir con la invariancia en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado porque puede confundir la forma de demostrar esto. Y de n igual a x de 2n. Muy bien. Hacemos lo mismo. X de n genera y de n. Que es x de 2n. Definimos x0 como x de n menos m. Recordamos, si yo coloco x0 de 3, por ejemplo, esto es x de 3 menos m, porque el desfase es constante. Entonces, si yo hago, por ejemplo, x0 de carita feliz, esto sería x de carita feliz menos m. O sea, cualquier cosa que yo ponga acá se va a ver sustituida solamente en donde está n, no m, porque m es un desfase constante. Importante hacer notar eso. Bueno, pasemos entonces a x0 por el sistema. Entra x0, sale y0, que es aplicar la transformación a x0. Por ende nos queda x0 de 2n. ¿Qué es x0? Pues es x de n menos m. ¿Qué es x0 de 2n? Pues es x de 2n menos m. Aquí está esa clave que les decía aquí arriba, ¿verdad? Porque lo que colocamos aquí adentro es lo que vamos a colocar nosotros en lugar de n. Porque este desfase es constante. O sea, el desfase m se dio y ya pasó. No podemos hacer nada al respecto. Entonces tenemos nosotros que y0 de n es igual a x de 2n menos m. Hacemos igual la pregunta. ¿Será que esto es igual a y de n menos m?
Entonces volvemos a recordarnos, ¿verdad? Y de n es igual a x de 2n. Entonces si yo coloco, por ejemplo, y de 3, esto es x de 2 por 3. Si yo coloco y de carita feliz, esto es x de 2 paréntesis carita feliz. O sea, aquí todo lo que está adentro del argumento se sustituye, ¿verdad? Con paréntesis acá. Entonces, esto nos quiere decir a nosotros que esto va a ser igual a x, perdón, sí, va a ser igual a x de 2 por n menos m. Esto entonces es igual a x de 2n menos 2m. Y claramente nos damos cuenta de que esto no se cumple. O sea, no son iguales. Por lo tanto, el sistema es variante en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esa, como les digo, esa como que sutileza al final de cuentas. Muy bien. Entonces, con estas propiedades, podemos definir un tipo especial de sistemas. Y estos sistemas se conocen como sistemas LTI. Estos sistemas LTI vienen, ¿verdad?, del inglés Linear Time Invariant. Es decir, estos sistemas son, pues, como bien lo dice su nombre, lineales e invariantes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son sistemas LTI? ¿Verdad? Pues son un sistema discreto ¿verdad? Es LTI si es tanto lineal como invariante en el tiempo. De plano, ¿verdad? O sea, es evidente. Muy bien. Si agarramos, vemos algunos ejemplos, podemos ver que los que estuvimos trabajando, ¿verdad? Y de n igual a 2x de n menos 2. Y de n de xn al cuadrado. Y de n igual a x de 2n. Este sistema es LTI. Este sistema es este sistema es lineal e invariante, por lo que ya habíamos demostrado. Entonces, LTI. Este sistema de abajo habíamos visto que era no lineal, pero si hacen ustedes la prueba, resulta que es invariante en el tiempo. Entonces este sistema es invariante, pero no lineal. Por ende, ¿verdad? No LTI, obviamente. Y este de aquí es lineal, pero variante. Entonces tampoco es LTI. Entonces esto es obvio, ¿verdad? O sea, un sistema LTI es un sistema lineal invariante en el tiempo. ¿Qué son esos sistemas? Aquellos que son lineales e invariantes en el tiempo.
Si se cumple la linealidad y la invariancia en el tiempo, el sistema es LTI. Bueno, ¿qué va a ser lo interesante de estos sistemas? ¿Verdad? Y eso precisamente va a ser nuestro tema de interés en la siguiente lección, ¿verdad? En la lección de la siguiente semana. Pero para anticipárselos un poco, resulta que estas propiedades, si un sistema tiene estas propiedades, es posible que nosotros logremos definir esa transformación abstracta H. O sea, ahí sí que de pura suerte, si nuestro sistema cumple con linealidad e invariancia en el tiempo, resulta que esa función abstracta o esa transformación abstracta H toma una forma concreta. Y toma una forma que ya nos permite hacer nosotros operaciones. Es más, ¿verdad? Cabalmente la otra semana vamos a estar nosotros discutiendo de esa operación, ¿verdad? O esa forma de definir esta transformación H. Y de aquí a 2 semanas, esa misma definición nos va a permitir a nosotros hacer algunas cuestiones básicas de procesamiento de imágenes. O sea, ya va a ser algo concreto que nosotros vamos a poder empezar a utilizar, ¿verdad? Muy bien.